¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Convars. Tenemos un gran invitado, él es muralista, ilustrador y también es parte fundamental del graffiti. Es Carlos Segovia, mejor conocido como Sego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Muy bien, gracias. Todo bien. Gracias de antemano por tu tiempo, por de alguna manera compartir con nuestra audiencia lo que haces y realmente saber más de ti, ¿no? El trasfondo de todo lo que... Bueno, hay varias bandas que ya de conocer tu trabajo como Sego, pero igual platícanos un poco así a corto cómo fue que empezaste del graffiti hacia el muralismo o lo que nos quieras compartir. Sí, como que resumidas, que ya llevo 23 años pintando, pero bueno, a resumidas cuentas, empecé a hacer graffiti, pero antes de empezar a hacer graffiti yo ya dibujaba bastante. Y cuando empecé a ver todo esto, pues me llamó mucho la atención sobre todo. Y ahora como que lo pienso un poco más consciente. Y lo que realmente me llamaba la atención era esta posibilidad de hacer cosas muy grandes en la calle. Obviamente me llamaba la atención las letras, pero realmente no era tanto. Después me di cuenta que eh, más que todo me gustaba esta posibilidad de pintar grande, ¿no? Y obviamente lo disfrutaba mucho porque veía muchas cosas en la ciudad y luego pues ahí empecé a hacer camaradas y ya sabes, toda esta historia de los crews. Y en eso pues empezaron a pasar un montón de cosas. Este, yo soy parte de una generación que estaba pasando cosas que no habían pasado antes. Entonces era muy interesante. Sigue siendo muy interesante Sí. porque ya han cambiado mucho las perspectivas de cada quien, de cada artista o de cada grafitero. Y también mucha gente ya está más madura, ¿no? Ya muchos tienen sus familias, trabajos. Entonces, así fue como empecé. Y tenía yo ya un gusto por ciertos temas, sobre todo por parte de mi familia, de mi abuela, de mi mamá, como que ya traía yo un enfoque artístico. Y históricamente pues estaban pasando muchas cosas en el mundo y ahí fue donde una generación completa o dos o tres nos vimos el graffiti como un medio, aunque no lo razonábamos, más bien a cierta edad era una cosa como de pertenecer a algo, a un grupo, como de aceptación. También creo que esa parte de vivir en ciudades muy grandes, creo que inconscientemente hay una necesidad de dejarse ver. Entonces todo se amalgamó. Entonces ya no éramos como anónimos, ya teníamos la posibilidad de dejarnos ver. Aunque muchas veces eso nada más le interesaba a la misma gente que hacía graffiti. Y lo que hizo la diferencia, como en el hip hop también, es cuando la gente que no pertenecía a eso le empezó a encontrar también un valor. Sí, eso que dices sí es realmente importante porque justamente, como dices, el graffiti era como algo contestatario, ¿no? Y ocupaba un espacio que también tenía un porqué, ¿no? O sea, me refiero a que hoy sí ya es vandalismo, ¿no? Bueno, como al su principio, pero por regular yo me acuerdo que había así escritores que pintaban en ciertos lugares donde sabían que o tenía alguna propaganda política o tenía algo que ver con eso o querían dar como un mensaje, ¿no? Ahí, por más que fuera así, a lo mejor muy algo muy así específico o muy básico, daban como que un mensaje. Sí, creo que uno de los casos que para mí se me hace muy interesante es lo que pasaba en Oaxaca con todo este movimiento de los maestros. Aunque no había mucho grafite, había mucho stencil. Y eso revolucionó a partir de las protestas una gráfica y a mucha gente que empezó a hacer gráfica a partir de eso. Acá creo que no era tan... Porque muchos dicen, no, es que queremos estar en contra del sistema. Dices, güey, no mames, cuando estás morro Está no era difícil. eso, ¿no? O sea, realmente no era nada contrastatario, era una cuestión más de juventud y de echar desmadre, este, y está bien aceptarlo, o sea, ver las cosas desde ese punto de vista natural, ¿no?
tampoco tiene uno que en cierto momento colgarse cosas que pues no eran, ¿no? Sí. Obviamente, como en todo hay excepciones, y estamos hablando como en la generalidad, eh, pero sí, no creo que haya sido nada contrastatario pintar, porque luego dicen, sí es contrastatario, pero pues a ver, güey, ¿por qué no pintas Los Pinos, por ejemplo, en su momento, no? Sí. O sea, no tiene nada, es otra historia. Ujú. Sí. Y por ejemplo, bueno, ya cuando tú saltaste al muralismo, como que cuál fue ese paso? O sea, en cuestión de tú mismo así quisiste hacerlo o fue por medio de algún trabajo que te propusieron o cómo. Es que fíjate que fue algo muy circunstancial porque, para empezar, pienso que lo que yo hacía en ningún momento pensé que estaba haciendo murales. O sea, más bien venía de graffiti. Yo me juntaba con gente que hacía graffiti, pero yo ya dibujaba. Entonces las letras como que las fui dejando porque yo ya trabajaba dibujando, ¿no? O sea, no que me pagaran, sino yo trabajaba en mi casa boceteando. Pero entonces, pasando el tiempo, haciendo eso yo sentía que aportaba. O sea, ya no giraban las cosas en torno a mí, sino que yo sentía que al ser diferente a todos mis colegas, estaba aportando a una cosa más grande. Y eso al mismo tiempo me distinguía, porque en ese juego de hacer graffiti lo que importa es distinguirte. Por eso hay estilos y estas cosas, ¿no? Eh, pero ya después lo que pasó es que era muy poético decir hago mural, pero también servía mucho para que las personas pusieran lo que nosotros hacíamos en otro nivel. O sea, sí ayudó, pero honestamente no creo que tenga nada que ver, porque, o sea, yo creo que hay cosas que aprender del muralismo, pero para eso fue nada más como una vanguardia y que se acabó. Y algunos maestros siguieron eso, pero muchos ya fallecieron. Entonces, para mí creo que es importante aprender en esas dos cosas, lo que aporta ahora esta espontaneidad. Y muchas veces pintábamos en paredes que no conocíamos y eso generaba una capacidad de improvisación muy cabrona. Sí. Sí, porque recordando que no había redes sociales ni nada de eso, había una cosa dentro de la informalidad también muy formal, porque tú conectabas a un compa que vivía en Los Reyes La Paz, hasta allá, hasta el oriente, y te decía, bueno, yo tengo una pared, ni lo conocías, pero estábamos ahí puntuales en una estación del metro. Entonces era algo lindo porque como que había mucho respeto también del tiempo y había camaradería. Y en eso, pues empezamos muchos de nosotros a descubrir la ciudad a muy temprana edad. Sí. Y eso creo que a mí me definió muy cabrón, para lo que pienso ahora como artista también. Sí, entonces los espacios influyen en el artista, los Pues es que lugares. el contexto, ¿no? Sí. O sea, es mucha esta parte como de que el artista es producto del tiempo y el espacio. Y a mí me pasó eso también. Obviamente en su momento no lo razonaba mucho, pero entonces ya muchos de los que estamos pintando somos adultos y tenemos ya muchas cosas que contar y hay mucha riqueza en todo este pedo más allá como de lo estético o de la firma, ¿no? Ya hay mucha gente que tiene historias de éxito y tiene historias muy interesantes de inventarse cómo salieron adelante a partir de esto, ¿no? Ves toda esta cuestión, cómo se hizo una industria. Entonces algunos dejaron de pintar, pero hicieron una marca de aerosol, o los que pintaban hicieron sus marcas, o algunos venían ya de estudiar y les sirvió mucho como este bagaje de la calle. Y entonces ya no hay una manera nada más de contar las cosas. Sí. Y como te decía hace rato que platicamos un poco, yo veo este pedo como lo que le pasó a la música. O sea, la gente tal vez se montaba en alguna cosa, en alguna inspiración o algunos artistas que te gustaban musicalmente hablando, pero entonces hay una revolución como del software, ¿no? Que te permite ya tener
secuenciadores o sintetizadores virtuales, ya no necesitabas como invertir mucha lana en eso, y eso le dio la posibilidad a mucha gente de producir, y cada quien fue encontrando un camino con influencias y su identidad. Pero entonces ya hay cosas que gente ajena a los movimientos culturales les gusta mucho, el ser humano como que nos gusta mucho clasificar, y a veces sirve, porque si no se puede volver un poco confuso. Pero entonces cuando hablas realmente con las personas que crearon eso, pues a veces ni pensaban que iban En a eso. hacer ese tipo de música. Y eso pienso que hace mucho sentido con el graffiti. Sí, justamente, ¿no? De esa generación que tú vienes, como que no pensaban eso Sí, justamente. En el aspecto de que, por ejemplo, tu estilo que llegó también a marcar tanto como SEO como Val, son estilos diferentes, pero a la vez era algo como que a lo mejor sobrepasó la gente que se dedicaba nomás a hacer graffiti, o sea, sí. justamente hacía que la gente de otra que pasara volteaba, ¿no? Se preguntaba qué era, ¿no? Como que es como biomecánico no es como Como orgánico, sí. orgánico, Sí, sí. orgánico, justamente. Sí, y parte mucho que a mí me gustaba mucho Giger, ¿no? El creador de Alien. Pero más que eso, me gustaba mucho la ciencia ficción, me gusta. Entonces, por ejemplo, en esa época nadie tenía dos firmas, güey. No. Y a veces yo jugaba con esto que yo nunca dije que era oval. Nada más como que los cercanos sabían. Y hoy en día hay mucha gente que no sabe que somos como la misma persona. Pero era esta cosa como necesidad estética también de hacer otra cosa. Y en algún momento también lo junté y se llamaba como Segoval, ¿no? Entonces pensaban que estábamos pintando dos güeyes diferentes juntos, pero ese ya era mi rollo, güey. O sea, yo sentía que si yo hacía eso estaba aportando algo interesante, no nada más para mí, sino como para la movida. Pero por ejemplo, todas esas líneas así que hacías para lo de Oval, eso como que Es que eso parte más como de este valor que se le da al grafiti de hacer líneas limpias, güey. O sea, es mucho como alardear de que pintas limpio, ¿no? El can control y esto. Entonces yo decía, ah, pues yo también puedo hacer eso, güey, ¿no? sí. Entonces empecé a pintarlo de oval, que pues era como un graffiti abstracto, pero como también en algún momento producía música electrónica, Sí. pues lo junté. Sí. Entonces parecieran como olas o como Sí, como cosas las con ondas, ¿no? movimiento, sí. Pero era mucho de lo que veíamos en los monitores con los decibeles de audio, cómo se movían, ¿no? Pero si decían algo o no más era así. No, 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 era como muy gráfico. En algunas veces sí decía, pero estaban muy escondidas ahí las letras, ¿no? Pero eso me gustaba porque también, aunque muy poco de lo que yo escuchaba era rap, pues entonces ahí es cuando encuentro yo el sentido de que una cosa tiene que ver con otra, como en el hip hop. Porque ahí me viene a la mente una historia cuando estábamos en Lima, en una zona en el centro de Lima, en Perú. Yo viajaba con un fotógrafo que comentaba mucho como la escena del rap. Y entonces esa zona era increíble porque había un montón de librerías, pero también había un río así contaminado y al lado había montañas así de libros, güey. Pero como si fuera basura, entonces tú metías la mano y te vendían en no sé cuántos soles cualquier libro, güey, y encontrabas cosas increíbles. Entonces yo le dije, "Sí, güey, vamos ahí y yo quiero encontrar como libros así que gráficamente me interesen, ¿no?" Y bueno, encontré un libro que yo creo que tenía los sellos de una biblioteca privada, pero era de botánica, entonces tenía unas ilustraciones súper chingonas. Y él me decía, es que tú estás haciendo como lo que hacen los DJs, güey, como digging, ¿no? Le dije, ah, eso me gusta, güey, pero era muy normal, ¿no? Entonces ahí empiezo a tener como más razón como de los procesos creativos, por lo menos de mi generación, Sí. porque al final también era mucho como esta cosa de que las tornamesas pues no estaban hechas para que las escrachearas, sino se convirtió en eso. Y el aerosol es lo mismo, güey. O sea, no era, lo convirtió una generación en una herramienta.
y pasaron cosas Que increíbles. también tu aporte, yo siento, no sé si no lo vi en ningún lado. Por ejemplo, esto de cuando hacías los como insectos, que le metías por dentro, los rayoneabas, todo eso, como que le dabas Ujú. una textura diferente. Bueno, a lo mejor pues, tengo en cierta manera esa ignorancia, pero no la había visto en otro lado. ¿O lo hacen en otros lados? Estaba interesante porque había unos grafiteros, o hay unos grafiteros muy importantes en Brasil que se llaman los Os Gêmeos, ¿no? Ah, sí, eso lo Os conozco. Gêmeos, ¿no? Entonces ellos hacían unas líneas como punteadas con muy baja presión, entonces nada más sería como escupidito. Y en esa época me decían, no, es que le estás copiando a esos güeyes. Y yo así de, ¿no? Como que ya es la gente odiosa. Pero contrario a eso, yo necesito un chingo de presión en los aerosoles para que salga así. Sí, Porque lo mío son líneas punteadas y lo de ellos es como salpicado para muchos lugares, ¿no? Entonces esas son las posibilidades que nos daban los aerosoles para generar tu propia técnica o tu gráfica. que tú sí vas aerosol, ¿no? Muy rara vez con brocha. Ahora le meto de todo, ¿no? Porque también creo que es el aerosol, por ejemplo, para hacer cosas muy detalladas, pues no sirve. Sirve, pero por ejemplo, para formatos muy grandes. Y pues también lo uso el aerosol en mis cuadros. Pero a veces tienes que solucionar. Si no, algo que tiene un valor se empieza a convertir en una limitante. Como, o sea, la generación se empezó a hacer también como dogmática. Sí. Cuando el espíritu del pinche hip hop era todo lo contrario, güey. Entonces decían, no, es que si no está haciendo con aerosol ya no es graffiti. Yo así, pues verga, a mí me vale verga, güey, que sea graffiti, ¿no? Sí. Lo que importaba era el resultado. Entonces había una generación más odiosa con ese tipo de cosas y pues no servía porque pues creo que nada sirve como los dogmas, ¿no? Entonces había una generación que estaba mucho peleando con eso y no los hizo avanzar, porque ya pasó un chingo de tiempo y honestamente no avanzaron por clavarse en ideas como súper raras. Y, y no hablo como de avanzar en ciertas cosas, sino únicamente como en lo gráfico o en el proceso de aportación artística, ¿no? Se quedan en lo mismo porque decidieron quedarse en lo mismo, ¿no? Sí, sí, eso Y es también es muy respetable, ¿no? O sea, ya, como te digo, ya cada quien cuenta cómo le fue en la feria. sí, exacto. Oye, bueno, comúnmente hago en esta dinámica, en este podcast, últimamente, de que le pregunto a la inteligencia artificial, pongo así tus datos, pongo lo que haces y arroja preguntas. Ah, qué loco. Entonces dice, ¿cómo defines tu identidad cultural y de qué manera influye en tu proceso creativo? Ok. Pues en este pedo creo que es muy importante, como en todo, tener conciencia de clase, güey. Sí, Porque si no eso te ayuda mucho a no confundirte de qué verga estás haciendo aquí, ¿no? En la ciudad o aportando. Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho. Como no querer ser otra cosa. O sea, sí quiero ser otra cosa constantemente evolucionando, pero es importante saber de dónde vienes y dónde viene tu familia y todo eso, porque en lugar de ser algo que te avergüence, lo puedes utilizar para crear tu propia historia. Entonces creo que esa sería mi respuesta. Creo que cuando tienes conciencia de clase, tienes una lectura, o por lo menos estás tratando de hacer una lectura más cabrona de la sociedad. Y en mi chamba eso me ha ayudado mucho para tener esta capacidad de entrar y salir en diferentes estratos sociales. sí, Porque nosotros convivimos, ya hablo en plural porque yo trabajo con un amigo que es mi asistente. Entonces nosotros entramos y salimos de muchos ambientes muy diferentes. O sea, convivimos con gente de mucha lana, güey, pero nunca queremos ser como ellos. ah, exacto. Y esa gente nota que tú no quieres ser así.
porque también notan cuando eres falso, quieres aparentar cosas Sí, que no como son. dices. Y lo mismo cuando vamos a lugares más desfavorecidos o a barrios más pesados, yo no quiero aparentar que soy de ahí, más bien quiero entender y me gusta, tengo interés como pues, en cotorrear con todo tipo de gente. Porque es lo mismo, cuando ya traes tú algo que contar o te sientes bien contigo mismo, creo que ahí empieza una historia de en donde te pares, tener esta capacidad de aportar algo. Aportar. Sí, es como lo que hacen hoy en día los influencers, ¿no? Que quieren ir a los lugares y eso aparentar. Sí. Yo así a Justamente hoy en veces día, me ¿no? gusta como echarle leña al fuego y pongo ahí cosas, ¿no? En mis redes sociales digo, son artistas urbanos, pero no saben andar en el metro, güey, ¿no? O no Sí, saben las estaciones del metro. sí, o nunca lo han pisado. Ajá. También hay otro que dice, esa está buena. ¿Qué papel crees que juega el muralismo en la construcción y reflexión de la identidad colectiva urbana? Pues es un chingo, güey. O sea, es parte de la historia de México. Sí. Justamente tú tienes murales que, por ejemplo, es un Pancho Villa, ¿no? Ujú. Que justamente saca como cosas orgánicas, así como Sí, que también en los grillos, también todo ese tipo de claro. cosas, ¿no? Que con el Sí, contexto, es ¿no? que O el que te borraron, ¿no? Estaba viendo también. esa situación. O sea, es que te digo este pedo como del muralismo, que ya luego ya no me gusta hablar como de ese pedo porque está muy trillado, pero pues vamos a hacerlo otra vez. Este, pues fue algo que pasó y está súper chingón, güey. O sea, cuando vienen amigos de otras partes del mundo, yo los llevo a ver los murales y yo sigo aprendiendo de eso, güey. Yo he visto amigos míos que saben de la importancia de eso en la historia de México. Los llevo a ver, por ejemplo, el Poliforum Siqueiros, güey, Sí. que por dentro te cagas, güey. Y yo he visto a gente llorar ahí de mis amigos, güey, ¿no? Entonces creo que eso es, para mí es lo que aporta más ahora el muralismo, porque si no uno empieza a ser dogmático, como a quedarse con esas ideas que a como va la humanidad tan rápido, de repente te puedes convertir en Cuba, güey, ¿no? En el Cuba del muralismo por seguir siendo como, como fue, como el pasado. Y algo que creo que aportó mucho estar en la calle, quien lo quiso ver así, es tener un panorama muy amplio de la sociedad. Entonces, a mí ya me resulta así como obsoleto o pobre hacer cosas en la calle sin no tener una visión política. O sea, no hablando como de qué partido eres, ¿no? Sí. Sino de donde tú vas y haces un mural en la calle o en un restaurante o en un museo o en lo que sea, no ver esa parte como política. Porque la política es más un pedo de organización y de convivencia y de llevar las cosas, ¿no? No de partidos políticos. Y ese ejercicio creo que se nos fue dando muy bien, porque nosotros, por ejemplo, convivimos sí con los dueños de los proyectos multimillonarios de un resort en Punta Mita, pero al mismo tiempo estamos conviviendo con la banda que trabaja ahí, güey, que hace la carpintería, que hace los acabados, ¿no? Y como estamos ahí periodos muy largos, hasta a veces hasta de 2 meses para hacer un mural, les genera interés. Sí. Y entonces nos vamos haciendo de compas, güey. Y dicen, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y por qué se están hospedando aquí, no? ¿A poco los hospedan aquí? Pues sí, güey, ¿no? En una habitación de las más lujosas, güey. Entonces creo que eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que podemos como romper todos estos paradigmas, güey. Y que la gente sepa que también puede llevar su trabajo a otro nivel de valoración y que los diferentes estratos sociales pueden convivir muy chingón. Siempre y cuando tengas algo que aportar y también esa misma gente aporte. Porque al final lo que yo hago es contarle mi historia a los chicos que trabajan en la construcción. Y ahí es donde nos damos cuenta que nuestros problemas son una mamada, güey. Porque esos chicos que van a trabajar a la construcción de ese resort en la playa tienen que viajar 3 o 4 horas en camión todos los días para llegar a chingarse ahí. O quedarse por ahí, ¿no? Sí, o Alejado de la sea, familia, ¿no? Puedes hablar sí, de no es lo mismo hacer contexto diferente. albañilería aquí que en la costa, güey, en el sol y la humedad y así. Sí, exacto, son como Ajá. contrastes, ¿no? De lo mismo que tú decías al principio de tener como esa de clases, ¿no? Esa apreciación de... Sí.
diferentes Y cosas. siempre sales ganando con eso, ¿sabes? Sí. La verdad. Es que yo creo que la vida se rige bajo eso, ¿no? Ves diferentes perspectivas porque si no lo que hablas está como sesgado, nomás al ahí se va, ¿no? Ya no hay nada que hablar, güey. Sí. Ya la gente no tiene nada que verga que hablar, güey, en general. O sea, y está bonito tu mural, güey, pero ¿qué más, güey? ¿No? Sí, no. Sí, o sea, si no tiene esta carga política o de aportar en la calle algo, por lo menos impresionar a la gente. Yo he dicho que tu misión como artista es impresionar, güey. ¿Cómo? No sé, pero tienes que sacar a la gente de lo que está todos los días. Y si lo haces en la calle, tiene un poder muy cabrón. Y ahí ya tú ya te das cuenta que tienes ese poder de comunicar, güey. Entonces hay muchos chicos que pintan en la calle, ahí están, se acercan a preguntarles y no le dicen nada a la gente que ya de por sí se está tomando el tiempo de querer entender qué Saber. pedo que estás Como lo que decías, haciendo, ¿no? güey. Como crear un perfil artístico. ¿Sí eres más o menos eso? Sí, sí, sí. Y este disfrute como de... Yo no soy muy social, güey, pero cuando estoy en la calle me gusta saber qué piensa la gente de lo que hago. Sí. Y también saber qué hacen ellos. Y hay gente muy interesante en la ciudad, de perfil muy bajo, pero que andan en la suya haciendo cosas muy chingonas. Sí, pues es lo que yo creo que define como humanidad, ¿no? Ese impacto, como tú dices, el arte en sí como humanidad, porque si no, como lo puedes colgar en un lugar muy lujoso, pero si no dice nada, una fe. Los artistas gráficos, la mayoría ahorita creo que tienen una deuda con eso, güey. Nadie le está jalando las patas al diablo, güey. Todos son muy complacientes porque si te metes en temas políticos no le gustan las marcas. Ah, exacto. Y tú ves un montón de gente que hace murales o graffiti, les mama trabajar con marcas. Yo trabajo con marcas, güey. Pero no por cuidar eso, dejo de tener opiniones a veces políticas muy claras, güey. Porque si no, esa identidad que tú ya proyectas no le sirve a ciertas marcas, ¿no? Y hay gente actualmente que cuida mucho eso. Sí. Entonces nada más están cumpliendo un servicio. Entonces te das cuenta que también muchos que están haciendo eso estudiaron diseño. Y que en el diseño te forman así. Adaptarte, ¿no? Lo Si que no te pide. dicen eres un artista o no, güey. O sea, tú tienes esta chamba y tienes que resolverle y cumplir la necesidad de un cliente. Y es una lástima porque muchos de ellos tienen perfiles de artistas, güey. Pero ahora mismo ser como duro o tener opiniones más que muevan los tapetes, eh, te cierra espacios dentro de un ambiente como mercantil o estético. Entonces mucha gente no quiere perder esos trabajos y su chamo se empieza a volver así como aburrida, güey. Sí, sí, lo empiezan a ya hacer por hacer. Decorativa, Sí, decorativa. como un souvenir o algo así. Sí, exacto, es lo que te decía, ¿no? A veces yo pienso igual que hay veces el graffiti se vuelve tan instagramable que ya la gente ya no me lo ocupa por tomarse fotos, ¿no? Como no analiza bien el... Que tampoco bueno, hay piezas que no es mucho de analizar, ¿no? Tampoco, pero hay sí murales que no me los agarran más por... Sí, vea, yo tengo una pieza que se llama La Bestia de la Corrupción, güey. Y esa pieza la hice en el proyecto de los 10 años de Metrobús en la Ciudad de México. Pero los gestores del proyecto ya saben que a veces me gusta como echarle leña al fuego. Me dicen, oye, queremos que hagas un Metrobús, que lo pintes, que lo diseñes porque no fue pintado. Pero no vayas a tocar temas así como políticos, güey. Y estaba súper caliente toda la corrupción con el Mancera y toda esa gentuza, güey, ¿no? Le dije, ok, pues sí, ¿no? Entonces mi Metrobús como que les gustó un chingo y lo pusieron en la inauguración. Ya estaba el Mancera inaugurando con una pieza que yo no había dicho cómo se llamaba, pero se llamaba La Bestia de la Corrupción, güey. Y ya después como de 3 o 4 años yo dije qué significaba. Sí, sí, he visto Pero fotos. sí, pero entonces es ese tema como de que tenga un enfoque, un sentido, pero no por ser político tienes que pintar a los zapatistas o pintar sangre o cosas muy obvias, ¿no? Entonces, creo que esa parte me gusta. O sea, crear belleza, crear algo interesante a partir de algo serio o no tan serio, pero también que no sea obvio. Porque también pienso que
en la obviedad estás como subestimando la capacidad de la gente que lo está viendo. Y si está en la calle, a veces pensamos más como que nos acepten así rápido, ¿no? Como Sí. gustar. Sí, Sí. pues lo fácil, ¿no? Así de que se vea bonito, ¿no? Que a todos les guste, ¿no? Que no ofenda a nadie, Sí. justamente. Sí, y también la gente está en su derecho de cuando no les gusta un mural, quitarlo, güey. Por mucho que te duela, ¿no? Sí. Sí, yo he sabido de casos de gente que hace murales y, por ejemplo, una unidad habitacional y no les gustan los vecinos y lo quitan. Y está bien. O sea, uno corre esos riesgos también en el querer nada más ver como tu necesidad de pintar algo grande y espectacular. Sí. Y eso tiene sus consecuencias cuando no estás pintando en el espacio. Y eso no hace que tú seas complaciente. Entonces es algo como, no es fácil tampoco. Tienes que traer algo especial para tener esa capacidad de leer las cosas, porque a veces, ha habido veces que pintamos en lugares, en unidades habitacionales, que luego tienen una connotación como de peligrosas, ¿no? Por ejemplo, una vez pintamos en Tampico cuando estaba súper caliente, güey. Y uno de los chicos que nos ayudaba ahí, que gestionaba, venía de salirse del narcotráfico y nos contó cómo vio morir a sus amigos, ¿no? Pero entonces ya empezamos a pintar en esa unidad habitacional que está catalogada como peligrosa, pero también la banda ahí sabe que las vibras, güey, ¿sabes? Y ya después, pues ya llegaban con un cigarro de mota o unas caguamas. Entonces ahí empiezas a hacer un ritual como de que ya te están aceptando, porque al final uno no pertenece ahí, güey. Entonces ahí dices, ok, ya pasas esa etapa, pero también se dan cuenta o sienten cuando vas como con respeto, que vas a hacer algo que tiene... Que los identifique, ¿no? O que los represente. Sí, o no también, porque también dices, pues ¿qué puedo pintar aquí para agradarle a la gente? Mejor los voy a como cuestionar o simplemente hago algo que no hayan visto. Sí. ¿Sí? Y me pasó lo mismo en Oaxaca, que cuando acabamos ese proyecto en una unidad habitacional, llegaba la gente y me daba un sobre con lana, güey. Yo les digo, no, es que a mí ya me están pagando. Pero ahí te das cuenta que la gente se da cuenta cómo estamos ahí trabajando desde las 8 o 9 de la mañana. Tenemos una rutina y cerramos y, o sea, la gente se da cuenta de que lo estás haciendo en serio, güey, que no es un cotorreo. Y luego convivimos con los chicos, jugamos a veces hay fútbol con ellos y todo eso. Entonces la gente se da cuenta de eso, güey, y pues al final organizaron una comida, o sea, nos querían pagar, imagínate cuando pues la gente está más preocupada por otras cosas. Otra cosa, sí, exacto. Sí, eso nos pone a reflexionar un poco. Bueno, a mí al menos que uno se queda con lo fácil del graffiti o lo visualmente, y como tú lo mencionas, no nomás es verlo como decorativo que está ahí nomás haciendo bulto, y uno ya lo ve con otros ojos, ¿no? Con realmente hasta el espacio, todo, bueno, Sí, hace comprender y ese no, pedo. no es como demeritar lo demás. Yo ahora entiendo que son procesos. O sea, luego la gente dice, no, es que está muy feo lo que pinta ese chico. Le digo, pues tiene 20 años. O sea, no puedes esperar que alguien de esa edad tenga ese raciocinio tal vez que yo tenga ahora de las cosas, ni la técnica, ni nada. O sea, uno tiene que entender que son procesos. ¿Y sabes qué pasaba? Que a nosotros a cierta edad nos estaban juzgando como si fuéramos pinches artistas de 60 o 70 años, güey. Pues cuando no llevamos ni la mitad de nuestras carreras, ya se nos juzgaba muy duramente. Y la gente era súper odiosa, los mismos colegas eran súper odiosos, güey. Se inventaban perfiles falsos para decir cosas que ahí ni tenían nada que ver con el graffiti, sino nada más era para molestar. Entonces también una generación supo aprovechar las oportunidades de muchas maneras y también hubo muchas envidias. Entonces, de eso no se habla mucho, pero uno tiene que saber cómo lidiar con esas cosas, güey. Porque si no te tiras la toalla o si estás muy preocupado por lo que dicen los demás, pues ahora lo vemos con generaciones más jóvenes que les afecta un chingo psicológicamente lo que les pongan ahí en sus Instagrams, ¿no?
Sí, sí, es Ajá. una parte como de, sí, de sentirse validados, pero lo ven más hoy en día, ¿no? Bueno, la generación como más adolescente ese pedo, ¿no? Sí, nosotros no, o sea, No, pues era, bueno, también crecí en una generación así, antes que teníamos no, mucho apoyo entre nosotros, sí, güey. que Una no, vez no te escuché importaba decir a tanto. una amiga que sigue nuestra chamba de varios desde hace mucho tiempo, dice, es que a ustedes les empezó a ir bien porque no se daban cuenta que también se ayudaban. Y no era una cosa como de que nos ayudáramos como nepotismo, güey, sino que si alguien hacía algo interesante o estaba trascendiendo, pues ya tenías una referencia. Y si esa referencia sí era tu compa, decías, no mames, güey, así ahí está. Sí, Entonces nuestra generación fue la que hicimos ver posibles cosas que no creían los demás que se podían hacer, güey. O sea, nosotros empezamos a pintar en grúas, güey, cosas muy grandes, muy elaboradas. O sea, en México nadie trabajaba con un asistente más que yo, güey. Entonces ahí empieza a ser un ejercicio también de generar bienestar para más gente. O sea, ya no nada más eres tú, sino es una pequeña empresa, ¿no? Y luego hay que sentarse. Muchas veces mi trabajo ni siquiera es pintando, es en escritorio, güey. Facturaciones, juntas con otras personas, escribir a veces textos. Tienes que entender cómo este lenguaje de la gente con la que vas a trabajar. sí, Y aunque a veces a mí no me piden bocetos, que es como lo que yo agradezco mucho, que he logrado como que confíen y tener mucha libertad creativa, antes de empezar los proyectos yo siempre presento un boceto. Y el cliente, aunque sepa que tú eres bueno o que la vas a armar, se siente ya más en calma. Pero esa es también una cosa que mucha gente no ha aprendido como de atención al cliente, sí, sí, de proceso, ¿no? empatía, ¿no? Y de bajarle un poquito de huevos de que eres el artista, no, güey. O sea, quieres acabar bien, tú tienes que cuidar a tu cliente también. Porque si esos clientes son importantes, de ahí generas un montón de trabajo. Sí, Ajá. exacto. Hoy te voy a hacer unas preguntas rápidas, ya para finalizar, y o esperemos tenerte en otro episodio, Sí, igual claro. para, igual contactarte, igual para, igual es interesante todo esto, ¿no? Pero queda muy, muy corto, ¿no? Tendremos que aventarnos más así, Sí, igual también invitar a otros artistas, colegas tuyos también, para claro. que sea más nutritivo esto, ¿no? Sí. Ma- Este, una película o serie o documental que nos recomiendes. Ay, ahorita me viene a la mente una que se llama Cosechadores de Mundos. Es una serie de animación. Está, no me acuerdo en qué plataforma está, pero búsquenla. Es como gente que está en una odisea así espacial y llega a un planeta con una diversidad así como de animales y plantas. Se las recomiendo mucho. Ok. Oye, recomiéndanos una canción que tú consideres que todo el mundo debería de escuchar o conocer. Uy, ahí sí ya me metiste en broncas porque me gusta un montón de cosas, pero mm, más que una canción, yo pienso que la gente para tener una perspectiva como actual, aunque ese disco yo creo que tiene ya como 20 años, es el Selected Ambient Works de Aphex Twin. Ok, ahí lo vamos a poner para que. Sí, creo que eso revolucionó para donde mucha gente se subió para hacer cosas, sobre todo en el tema de música electrónica. Ok, y siempre preguntamos aquí, siempre es de ley, ¿cuál es tu comida favorita? Un chingo de cosas, güey. O sea, por ejemplo, la comida mexicana me encanta y es como muy subjetivo porque no es lo mismo en cualquier lado, pero la comida de Oaxaca, los mariscos, trato de comer muy seguido en un restaurante coreano también, que también utiliza mucho picante. Mi pareja es de Venezuela y también comemos mucha comida venezolana. Así, Que sí, es harta al fin de cuentas, ¿no? La comida, claro, sí, por sí. eso trato de preguntar siempre eso y siempre lo ando justificando, pero es más que Es nada que por es eso, un para que no sea tan ejercicio súper básico. chingón, comer porque te abres, ¿no? Sí. Entonces, comer cosas que no conoces es como cuando te expones a gente y a situaciones que no Y conoces. aparte es como que te hace recordar.
No, Así, totalmente. momentos, ¿no? De, Sí. cabrón. Sí, yo cocino mucho en mi casa, de lunes a viernes. Pero a veces ya cocino cosas más prácticas, porque no tengo tiempo. Pero entonces, como en esta cosa de saber cocinar un poco, también te das cuenta dónde está bien la comida. Sí, sí, te da esa Entonces intuición. también como por salud, ya evito ciertas cosas también. Ujú. Sí, exacto. Oye, ya para terminar, dinos tus redes, Evo. Ay, soy bien malo para eso, como que nada más las tengo en mi Instagram, ¿no? teléfono. Es Sí, lo... sí en Instagram es Sego y luego una otra vez, Sego Val, pero con dos O's seguidas. Y otro proyecto más que tengas, aparte de eso de música, es otro que decías. No Lo hay ninguno, dejé ¿no? porque es muy absorbente. Pero no Ajá. hay así donde escuchen música anterior tuya. No, ya no, sí grabé un disco, pero no, bueno, no un disco, pero sí tenía varios tracks. Pero ahorita estamos tratando de cerrar un proyecto donde vamos a pintar murales en Tlanepantla, con un enfoque más social, pero para darle la vuelta a todo el aburrimiento que está pasando, o sea, que está pasando lo mismo en todos lados, que ya no veo como nada diferente. Vamos a tratar de hacer como fiestas de calle cada que acabemos los murales, como rescatando esta cosa del hip hop que era en estas fiestas de calle se conocía a la gente. Yo pensando que ahora como hay mucha población flotante, la gente ya no se conoce. Ah, exacto. Ajá. Entonces queremos hacer ese ejercicio también. Ahí yo platico mucho con Eric, el niño que está haciendo beats, y con Justiniane, que también tengo una buena amistad ahí, hemos hecho cosas juntos. Pero no, lo que queremos es que pasen cosas, no nada más ellos dos haciendo beats en una fiesta después de que acabemos un mural. Entonces estamos como metiéndonos en algo que nosotros no hemos hecho antes, pero está padre que la gente vaya sabiendo qué vamos a hacer para que también se sumen Ok, y para van a estar al pasar tiro. cosas chidas. Sí, ajá. Sí. Pues será lo último, algo que más quieres agregar o... No, solamente que pues gracias y no siempre está uno como, o sea, me siento yo muy tranquilo de platicar contigo. Sí, gracias. Que muchas veces me piden como entrevistas, pero luego veo los podcasts y como que no Sí, lo que me, decías. sí, entonces mejor digo no. Entonces, sí, muchas gracias. Ok, ya se la saben, banda. Nos vemos para la próxima. Esperamos tener nuevamente a Sego y compartan y chequen la entrevista. Nos vemos para la próxima.